Bueno, continuaremos con la serie de videos del aparato respiratorio. En esta ocasión hablaremos de la mecánica de la ventilación, continuando con el tema que ya habíamos mencionado hasta ahorita. Y mecánica de la ventilación, habíamos repasado que había fuerzas colapsantes, había fuerzas expansoras, y por lo tanto tenemos que hablar un poquito de estas fuerzas, ¿no? Habíamos mencionado que normalmente la presión intrapleural, abreviada como PIP, ¿sí?, suele ser negativa, ¿no? Y esa presión intrapleural es la succión que mantiene abierto a los pulmones, ¿no? Que succiona a los pulmones, ¿sí? La presión alveolar suele ser 0 en reposo y la presión transpulmonar, que es la presión que mantiene abierto a los pulmones, es la presión alveolar menos la presión intrapleural, ¿verdad? Y si hacemos la operación algebraica, esto me da 0 menos 5, lo que es igual a 5 centímetros de agua mantienen abiertos los pulmones, menos 5 centímetros de agua los succionan, ¿sí? Y espero que esta diferencia que acabamos de mencionar les quede relativamente clara hasta ahorita. ¿Por qué? Porque es la clave para entender esto. Y entonces ustedes recuerdan que nosotros metemos y sacamos 500 mililitros de aire de nuestros pulmones, ¿no? Meto y saco, ¿verdad? Pero este proceso de meter y sacar aire de nuestros pulmones es relativamente complicado, ¿no? Este es el volumen tidal, volumen corriente. Y entonces vamos a empezar desde este punto. Y este punto es cuando los pulmones están a capacidad residual funcional. O antes de la inspiración, ¿sí? Antes de la inspiración. Entonces tenemos aquí un pulmón antes de la inspiración. Y antes de la inspiración, la presión alveolar es 0, la presión intrapleural es menos 5, ¿sí? Y tenemos que hablar de la presión atmosférica. La presión atmosférica es, por convención también, 0 centímetros de agua. Y entonces tenemos que recordar, ya que hablamos de presiones, de ciertas fórmulas que hemos venido mencionando en los diferentes videos hasta ahorita. Una es la fórmula de presión. Y hemos recordado que presión es igual a fuerza sobre área. Y sustituimos esa fuerza sobre área para hablar que el que da la fuerza en realidad es el volumen, ¿verdad? Por lo tanto, la presión de una cavidad es igual al volumen sobre el área. Muy bien. Y para que el aire fluya, ¿sí? Flujo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Es decir, tenemos la cavidad 1 y la cavidad 2. La cavidad 1 tiene una presión de 10 y la cavidad 2 tiene una presión de 5. ¿Hacia dónde va a fluir el aire? El aire va a fluir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Por lo tanto, el aire va a fluir de izquierda a derecha. ¿Hasta cuándo va a fluir el aire? El aire va a fluir hasta que se igualan las presiones. Cuando se igualan las presiones, 10 menos 10, 0, entonces el flujo va a ser 0. Y entonces, espero que les haya quedado claro, ¿no? Q es flujo, diferencia de presión es delta P y resistencia es R. Y entonces, esa resistencia tendremos un video aparte para mencionarla más a grandes rasgos, ¿no? Nos vamos a meter bien en la resistencia, ¿no? Por lo tanto, ahorita para que haya flujo de un lugar a otro, tiene que haber una diferencia de presión entre una cavidad y otra cavidad. Si las presiones son iguales, no va a haber flujo, ¿ok? Entonces, ese concepto les recomiendo que si no les queda claro, regrésenlo y vuelvan a ver, y regrésenlo y vuelvan a ver, y regrésenlo y vuelvan a ver, hasta que les quede claro por qué flujo de un lugar a otro. Por lo tanto, para que entre aire a nuestros pulmones y salga aire de nuestros pulmones, tiene que haber una diferencia de presión y eso es lo que genera el aparato respiratorio.
Entonces, para que entre aire a los alvéolos, ¿sí? Para que entre aire a los alvéolos, tiene que haber una diferencia de presión. Y en este caso, la presión atmosférica es 0 y la presión alveolar es 0. Por lo tanto, no va a haber flujo, ¿no? ¿Qué mantiene abierto a los alvéolos? ¿Qué mantiene abiertos? La presión transpulmonar. ¿Cuánto es la presión transpulmonar? Presión alveolar, que es 0, menos presión intrapleural, que es menos 5. ¿Cuánta presión mantiene abiertos los alvéolos? 5 centímetros de agua. ¿Y cuánta presión mantiene succionados a esos alvéolos, a ese pulmón? ¿Cuánta presión mantiene succionado a ese pulmón? La presión alveolar, entonces, es igual a menos 5. Esa es la succión de este sistema, ¿no? Antes de la inspiración. Pero si quiero meter aire a estos pulmones, tengo que generar una diferencia de presiones. ¿Cómo genero esta diferencia de presiones? Durante la inspiración, contraigo el diafragma. Al contraer el diafragma, aumento el tamaño de la cavidad torácica, y entonces, recordando la fórmula, ¿no? Presión igual a volumen sobre área. Si aumento el área de la cavidad torácica, ¿qué le va a pasar a la presión dentro de la cavidad torácica? La presión va a disminuir. La presión va a disminuir. Entonces, de menos 5 que teníamos, ¿a cuánto va a disminuir? Para usar una medida más simplista, vamos a hablar que de menos 5, la presión dentro o intrapleural va a disminuir ¿a cuánto? A menos 8. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Ahora va a haber más succión. Y esa succión va a expandir al mismo tiempo ¿a quiénes? A los alvéolos. Y si expando a los alvéolos, ¿qué le va a pasar al tamaño de esos alvéolos? Aumenta. Y la presión dentro de esos alvéolos, ¿qué le va a pasar? Disminuye. Entonces, de 0, ¿a cuánto va a cambiar? A menos 1. Volvemos a repetir. Se contrae el diafragma. El diafragma aumenta el área de la cavidad torácica. Por lo tanto, si aumenta el área y el volumen es el mismo, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye la presión dentro de la pleura. Y al disminuir la presión dentro de la pleura, que es la succión, ¿qué va a pasar? Se expanden también los alvéolos, se succionan los alvéolos, se expanden los alvéolos, aumenta el área de los alvéolos y al aumentar el área de los alvéolos disminuye la presión dentro de los mismos momentáneamente. Por lo tanto, vamos a ver la presión alveolar, entonces es igual a ¿cuánto? Menos 1 centímetro de agua. Y ahora la presión transpulmonar es igual a menos 1 menos 8. ¿Cuánto me da esto? La presión transpulmonar es 7 centímetros de agua. Ahora hay 7 centímetros de agua manteniendo abiertos a los alvéolos. Por lo tanto, estos alvéolos, ¿qué va a pasar? Y es el punto que sigue. ¿Qué se dieron cuenta ahorita? Antes de la inspiración, la presión atmosférica era 0, la presión alveolar es 0. Durante la inspiración, la presión atmosférica es 0, la presión alveolar es menos 1. Por lo tanto, ¿ahora qué hay? Exacto, hay una diferencia de presiones. Hay una diferencia de presión. ¿De dónde va el aire? De donde hay más presión a donde hay menos presión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El aire de la atmósfera va a entrar a los alvéolos. El aire de la atmósfera va a entrar a los alvéolos. El aire de la atmósfera va a entrar a los alvéolos. ¿Por qué? Por la diferencia de presión. La presión 1 es la atmosférica y la presión 2 es la presión alveolar.
Y entonces 0 menos 1 me va a dar 1. Positivo, flujo. Hay flujo. ¿De dónde? De la atmósfera. ¿Hacia dónde? Hacia los alvéolos. Y entonces, ¿hasta cuándo va a dejar de entrar aire? Va a dejar de entrar aire hasta que se igualan las presiones. Va a dejar de entrar aire hasta que se igualan las presiones, como vimos al final de la inspiración o antes de la expiración, al final de la inspiración. Pero va a dejar de entrar aire a consecuencia o con una nueva presión intrapleural. ¿Cuánto es esa nueva presión intrapleural? La nueva presión intrapleural es -8. Y entonces la presión transpulmonar es igual a 8. Hay 8 centímetros de agua que mantienen abierto a los pulmones. Y la presión intrapleural es de -8 centímetros de agua que están succionando a los pulmones. Recapitulando, podemos ver que inicialmente estábamos a -5. Cuando contraemos el diafragma, disminuye la presión intrapleural, eso succiona los alvéolos, los abre, por lo tanto disminuye la presión dentro de los alvéolos. Como disminuye la presión adentro de los alvéolos, ahora sí hay una diferencia de presión y entonces el aire va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión y por lo tanto entra aire a los alvéolos hasta que se equiparan las presiones, pero con una nueva presión intrapleural que es -8. ¿Por qué hay menos presión intrapleural? Porque la cavidad torácica es más grande. Y entonces estos tres eventos los podemos ver en los volúmenes y capacidades antes de la inspiración, durante la inspiración y al final de la inspiración. Al final de la inspiración tenemos más volumen en los pulmones. ¿Por qué? Porque se contrajo el diafragma amplió el tamaño de la cavidad torácica, eso disminuyó la presión intrapleural, lo que hizo que se expandieran los alvéolos. Al expandirse los alvéolos, disminuyó la presión dentro de los alvéolos, y como disminuyó la presión dentro de los alvéolos, hubo una diferencia de presiones entre la atmósfera y los alvéolos, hacia dónde va el aire, de donde hay más presión a donde hay menos presión. Ahora donde hay menos presión en los alvéolos, por lo tanto entra aire desde la atmósfera hasta los alvéolos hasta que se igualan las presiones. Pero con una nueva presión intrapleural de -8. ¿Por qué? Porque la cavidad torácica es más grande. Y ahora, para sacar ese aire, ¿qué voy a hacer? Tengo que generar otra vez otra diferencia de presiones. ¿Cómo genero otra diferencia de presiones? Durante la expiración, ese diafragma que estaba contraído, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a relajar. Y como relajo el diafragma, ¿qué le va a pasar al tamaño de la cavidad torácica? ¿Qué hace el diafragma? Amplía el área de la cavidad torácica. Relajo el diafragma, vuelve a hacerse más chico el tamaño de la cavidad torácica, ¿no? Entonces, volumen sobre área, ¿qué le va a pasar ahora al tamaño de la cavidad torácica? Disminuye el área, ¿qué le va a pasar a la presión? Aumenta la presión. Por lo tanto, de -8 voy a aumentar la presión y aritméticamente va a regresar a ¿cuánto? -5. Y entonces, como hay menos presión que succione a los alvéolos, ¿qué le van a pasar a los alvéolos? Van a ser un poquito más chiquitos esos alvéolos, ¿verdad? Van a hacerse un poquito más chiquitos los alvéolos. ¿Y qué le va a pasar adentro? A la presión de esos alvéolos va a aumentar de 0 a +1. Y entonces, ¿cuál diferencia de presión hay? ¿Cuánto es la presión 1? 0. Menos +1, ¿verdad? Y la diferencia de presión entonces me da -1, es la diferencia de presión. Por lo tanto, va a haber flujo, pero a ver, el flujo no es hacia adentro. ¿Hacia dónde es? Hacia afuera. Entonces ahora hay más presión en el alvéolo, ¿verdad? Y hay menos presión en la atmósfera. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde viaja el aire? De donde hay más presión a donde hay ¿qué? Menos presión. El aire ahora va a salir
y va a salir aire hasta que, ¿qué le pase a las presiones? Se igualen. Es decir, regresemos al inicio y se repite el ciclo infinitamente. ¿Qué es lo que pasó en la representación gráfica? Ahora relajamos el diafragma. ¿Qué es lo que pasa? La cavidad torácica se vuelve más pequeña, lo que disminuye el área, lo que aumenta la presión, y entonces como hay menos presión, como hay menos succión, como hay menos succión, los alvéolos se hacen más chicos. Al hacerse más chicos, aumenta la presión dentro de los alvéolos. Ahora hay más presión en los alvéolos que en la atmósfera, y como hay más presión en los alvéolos que en la atmósfera, como hay más presión en los alvéolos que en la atmósfera, ¿hacia dónde va a viajar el aire? Hacia la atmósfera, sale volumen y regreso de nuevo a capacidad residual funcional. Y regreso de nuevo a capacidad residual funcional, que es donde había empezado. Entonces, es importante que ustedes repasen este proceso y hagan el ejercicio de nuevo ustedes en la cabeza. Todo esto es un ejercicio. Y si ustedes comprenden esto, podrán aplicarlo a ejercicios de la vida diaria donde estas presiones se pudieran alterar. Espero que les haya sido de utilidad este video y repásenlo. Buenas tardes.